Están entrando xa diferentes cortometrajistas responsables de pezas que nos fixeron rir, que nos emocionaron. Están por aí xente responsable da curta Votamos, tamén está o noso amigo César Tormo, algúns novos conocidos e outros vellos conocidos que todos eles e todas elas forman parte da familia das curtas de Noia, que cada vez é máis amplia, cada vez é máis extensa e cada vez ten lazos de unión máis fortes, si cabe. A gala, como decíamos, vai a ser retransmitida por streaming e pode verse tamén na canle de YouTube da Mostra de Curtas de Noia. Diferentes maneiras, diferentes fórmulas para poder acceder a esta gala interdisciplinar que estará presentada por Raúl Pérez. En breves instantes dará tamén fará a súa entrada o xurado oficial desta mostra de curtas que tuvo un papel bastante difícil, pouco envexable, tendo que tomar duras decisións en canto a quen darlle o premio en diferentes categorías, pero seguramente moitos serían merecedores do premio, ainda que non todos o poden levar, evidentemente. Tamén disfrutaremos da presenza do premio honorífico que cada ano se entrega na Mostra de Curtas de Noia. Van entrando diferentes protagonistas, como por exemplo Cecilia Guesa, e pouco a pouco podedes ir observando que tamén está entrando na sala o gran Luís Tosar. Eu aplaudiría incluso, Benvido Luís, benvidos todos e todas a esta mostra de curtas de Noia.
pouquiño a pouco van ocupando as súas localidades, vai se enchendo o patio de butacas que, evidentemente, como todos os anos, quedarase pequeno para recibir a toda a xente, todos os convidados, protagonistas que conforman esta mostra de curtas de Noia. Está tamén entrando parte do xurado e tamén o premio honorífico desta mostra de curtas de Noia, Rosario Pardo. Por favor, forte aplauso para recibir a gran, a carismática Rosario Pardo. Actriz por todos e por todas coñecida e recoñecida, e tamén animaía a darlle un aplauso aos membros do xurado. Así que, por favor, forte aplauso para Macarena Astorga, Daniel Luz, Elizabeth Larena e Sergio Pazos. Toda unha manchea de personalidades que non queren perderse a mostra de curtas, que están aquí para disfrutar dunha gala final de premiación, como se lle chamou este ano, na que se vai a premiar tanto o talento como vou facer de tantos e tantas cortometrajistas, cineastas, filmmakers, como lle querades chamar. Ao fin e ao cabo, xente que vive do cine e para o cine, sobre todo para o cine. Lembramos que a gala pode seguirse pola canle, por streaming, pola canle de YouTube da Mostra de Curtas de Noia, tanto agora en directo como a posteriori en diferido, por se queredes despois seguir disfrutando dos contidos e das actuacións que habrá nesta gala interdisciplinar. Aquí estivemos dende o día 7 deste mes, con unha frenética actividade vencellada ao cine, vencellada ás curtas, cunha sección oficial na que decíamos participaron máis de 60 curtas seleccionadas entre as máis de 1000 que chegaron, pero despois aparte tivemos moitísimas actividades paralelas, como o programa Curta Cativa, que achegou durante moitos días as curtas aos nenos, nenas, mozos e mozas de Noia, e tamén un ciclo importante de charlas e de conferencias moi interesantes e moi variadas, con temáticas alrededor do cine e das curtas, e tamén con proxeccións de documentais e de películas como Cuñados, Frágil Equilibrio ou Negro Púrpura.
Bueno, que tal? Todo ben por aí, sí? Sí? Todo ben? Queredes tomar algo? No? Saco un pouco de xamón, queredes? Oye, que tamén me collestes de sorpresa, se non eu... as fotos mellor en horizontal, se non entro. Sí, gracias. Que tal? Mándai un mensaje, dille que veña. Aí está, aí está. Xa pensei que non ibedes a aplaudir, Pois nada, benvidos e benvidas a esta pregala, porque a gala ainda non empezou. A mí dixeronme, ti estás ali e das un pouco a benvida a xente e tal, e despois xa empeza a gala. Pero agora estou aquí en riba do escenario. E agora teño poder. Se eu agora empezo a falar e dou aquí, fago un monólogo de 40 minutos, que digo, de 40 minutos, de 2 horas, a gala non empeza hasta 10 da noite. E, bueno, no, como é unha gala ben interesante, bueno, aparte, mira, é das poucas veces que alguén fai, que me apoia con lingua de signos. Por favor, un aplauso para esta persoa, para esta compañeira, que tamén é un obxectivo, non? Que a gala, que as galas e todos os eventos que fagamos que sean cada vez máis inclusivos. E nada, pouco máis. Simplemente dar as vosas grazas. Eu estive aquí presentando un feixe de días. De feito, gastei todos os chistes. Xa non me queda ningún. Así que hoxe vou dar o relevo a un rapaz que está empezando. Creo que chaman Raúl Pérez, pero todo o seu debido tempo. Graciñas a vos por estar aquí. Vai comezar a gala de clausura desta 22ª edición da Mostra de Curtas Vila de Noia. Damos paso á banda da gala, Quín García Trío con Javier Vidal a voz. Moitas gracias. Georgia, Georgia, the whole way through. Yes, no sweet soul keeps Georgia in my mind. I said, Georgia. Georgia, 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 a song of you comes so sweet and clean as the moonlight through the pine. Oh, the reach out to me. Oh, the right smile tenderly, still in peaceful dreams I see the road leads back to you. I said, Georgia, Georgia, Georgia,
no peace of mind. Yes, no sweet soul keeps Georgia in my mind. All the rhymes reach out to me. All the rhymes smile tenderly. Still and peaceful dreams I see the road it's by to you. I said, Georgia, 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 no peace of mind. Yes, no sweet soul keeps Georgia in my mind. Georgia in my mind. Yeah. Is Georgia in my mind? No pasa nada.
Ya lo solucioné yo. Un soldino di sole perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sui biondi capelli, quella nube d'oro. No pronuncien su puñetero nombre, estamos. Ay, qué mona. ¿Perdona? Questa piccolissima serenata con un fil di voce Fui io. si può cantare. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà. La sussurrerà. Voy a descansar. Mi farò prestare un soldino di cielo perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sul bianco tuo velo quando sull'altare Buenos días, ti princesa. porterò. He soñado toda la noche contigo. Questa piccolissima Al libre albedrío. serenata Así con nos un va. fil di Dale. voce si può cantare. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà. La sussurrerà. Locófobos. ¿El qué? Miedo a los locos. Porque yo tengo muchísimas ganas de vivir, vecino. Me dice buenos días y digo, ¡ay, te quiero! Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà. La sussurrerà. La sussurrerà. La Si no fuera por estos pequeños momentos. Ya te digo. Buenas noches, buenas noites, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Venga arriba esas palmas, que se note que es sábado. Buenas noches, gracias por venir a todos. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Hay nervios? Que hay gente que hemos comido copiosamente, ahora estamos sacando la comida como podemos, ¿verdad? Porque qué bien se come aquí. Bueno, buenas noches, ¿cómo estáis? Mi nombre es Raúl Pérez, estoy encantado de estar aquí en esta 22ª edición de la Mostra de Curtas Vila de Noia. Seguramente algunos me conozcáis, otros no. ¿Cuántos de aquí me conocéis? No hace falta o sea, hay gente que no me conoce y no pasa nada, ¿eh? No os culpo, porque yo tengo el síndrome de Isabel Preisler, ¿sabéis? Que muy poca gente me ha visto sin maquillar. Sí, siempre voy caracterizado, imitando personajes. Entonces estoy como en terreno de nadie. Estoy ahí. Como cuando Mario Vaquerizo va a un bar, a un baño público. ¿Dónde va? ¿A cuál baño va? Porque ¿quién es Mario Vaquerizo? ¿Qué es Mario Vaquerizo? Mira, me da igual chocho, mientras haya birra. Porque es lo que diría él. Fijaos que Mario Vaquerizo anda con los pies así. Como en cualquier día va a echar a andar y se va a quedar dando vueltas sobre sí mismo, ¿sabes? Porque no va a saber ni quién es. Hay que ser uno mismo. Yo soy Raúl Pérez, es así, ¿vale? Para la gente que no sepa quién soy, por eso he traído unas fotografías para ponernos un poquito en
quién va a presentar esta muestra, ¿no? Para que sepáis quién soy. Y os he traído unas fotografías que, digamos que resumen mi vida también en fragmentos pequeñitos, en cortos, ¿vale? Porque eso es la vida de cada persona tiene así, estos momentitos en su vida, y la mía ha ido cambiando a lo largo de los años. Y os voy a demostrar que yo he pasado todas las fases del confinamiento posibles. Sí, yo he ido cambiando como las medidas del COVID, ¿no? Será un ratito breve, no os preocupéis, ¿eh? Como diría Fernando Simón, no serán solo, bueno, 1 o 2 humillaciones aisladas, ¿eh? Bueno, menos mal que yo ya he desaparecido un poco de la escena pública porque hubo un tiempo en el que caía peor que el grupo Taburete. En fin. Estaría bien ir a un concierto del grupo Taburete ahora y decir ¡que cante tu padre, hombre! Bueno, en fin. Bueno, por si hay alguien que no sabe. Bien. Bueno, a cada una de estas fotos de mi vida, estos pequeños cortos, yo les he puesto nombre para acordarme de ellas, ¿vale? Vais a ver. A la primera foto yo la he llamado Yo también salí en callejeros. Esta correspondería, digamos, a la fase 0, ¿no? Del confinamiento. Ahí parece que me ha dejado arrastrar el temporal Filomena, ¿os acordáis? ¡Bum! Ahí me ha dejado, según caí. Ahora sabéis quién compró la levadura en toda esa fase, era yo. También hice mucho ejercicio, porque como veis se me quedaron las extremidades desiguales. Pero así soy yo, así. Luego evolucioné, ya pasamos a la fase 1 y la siguiente foto yo la he llamado El curioso caso de Benjamin Button. Ahí estoy yo, recién prejubilado, con 67 años. Esto fue en Italia, con 19, como el COVID, ¿eh? Fijaos que la riñonera ya de por sí, la riñonera de los chinos es una cepa del virus, nueva. Claro, lo bueno que tiene esta foto es que, claro, como vestía como un anciano, me consideraron como grupo de riesgo y me vacunaron antes, ¿sabéis? Luego evolucionó la cosa, y ahí pasamos a lo que fue la fase 2. La siguiente foto yo la he llamado los juegos eróticos de la adolescencia. ¿Por qué? Porque ahí ya la gente se podía juntar en grupo, algunos no respetaban mucho la distancia de seguridad, eso sí, y como veis, pues ya después se pudo cambiar de comunidad, de provincia. Mientras mis amigos estaban en Cuenca o mirando a Cuenca, yo estaba en Coruña. Sí, porque ante todo siempre he sido un ser muy desprendido, he sido un ser muy generoso con mis amigos, ¿eh? Ahí estaba diciendo, mira qué bien, van a follar todos esta noche menos yo. Y luego ya fui avanzando, ¿no? Ya cuando se decretó el fin del estado de alarma, tengo la última foto que yo he llamado la nueva anormalidad, ¿no? Duele esta foto, ¿verdad? Duele la vista, ¿no? Hace poco se la enseñé al actor y cómico de aquí, bueno, que es un mito en esta tierra, ¿no? A José Touriñán, ¿sabéis, no? Me imagino. Me dijo... Bueno, esa foto, ojo, ¿eh? Eso es más desagradable que el baño en una gasolinera, ¿eh? Buah. Eso... Cuando tosió Fernando Simón no fue por la almendra, fue por la arcada seca que le entró al ver la foto, ¿eh? Eso parece un efecto secundario de la vacuna rusa. Yo eres la única foto que tengo en mi vida de la que reniego. Yo no quiero... O sea, yo creo... Ahí me sale el Miguel Bosé que llevo dentro, ¿no? Raúl no existe, ¿vale? Porque es verdad que aquí hay una conspiración. Detrás está Bill Gates. Me he informado en mi foro de referencia en Internet. Foro Coches. Estaba muy rollizo ahí, Raúl, como yo ahora, ¿eh? Porque yo, eso sí, la 5G no, pero el 5J sí. ¿Habéis visto cómo está Miguel Bosé ahora? Dios mío de mi alma, cómo se ha puesto. Yo estaba así antes, lo estáis viendo, o sea, comparado a cómo estoy ahora, joder, pues yo he adelgazado bastante, antes estaba muy gordo. Yo antes estaba tan gordo que me vestía todo de azul y el Google Maps me detectaba como piscina. O sea, imaginaos. Tela. Bueno, pues este es un poco mi pasado, mis momentos en cortometraje, ¿no? Porque ahora mismo pues mi vida ha cambiado un poco, ahora soy padre desde hace unos años, tengo 2 hijas, una de 5 años y otra de 18 meses, me imagino que aquí hay muchos padres y madres, ¿verdad? Soy. No, alguno que no quiere serlo, pero bueno, en fin, sabéis que cuando sois padres no tenemos vida ya, la vida se acabó, la vida es un corto, la vida es un cortometraje. Cuando tienes hijos, es así. Y además aquí hay muchos, nominados, dignos a ser premiados esta noche, que estaréis nerviosos, ¿no? Como yo cuando tienes hijos, porque cuando tienes hijos estás tenso, porque te pueden pegar su amor en forma de enfermedad, todas las que tienen, ¿no? Ellos están ahora en la guardería, pueden pegarte todas las itis posibles. Gastroenteritis, otitis, conjuntivitis, munitis, todo lo que haya, ¿no? Acabado en itis. Y yo, pues con mi mujer hablando el otro día de esto, digo, es curioso, es que ahora no tenemos tanta vida, ya no vamos por ahí de fiesta, ¿no? Y es verdad, pensándolo un poco, digo, ¿por qué no hacemos una canción de esto? Claro, basándonos en Rosalía,
recordar esos tiempos en los que pues, íbamos por ahí de fiesta, pero en vez de Rosalía hacer un yo salía. ¿Os imagináis cómo sonaría? Dale, dale, venga, ponle ahí. Algo así sería. A la hora que yo me acuesto, esa es la que yo salía. Y a la hora que me levanto, es justo cuando volvía. Pagaba por la fiesta, pagaría por una siesta. He pasado un nivel Cigala a un nivel Andrés Iniesta. Malamente, solo voy al pediatra. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Malamente. También tiene cosas buenas ser padre. No sé cuáles, pero las tiene. Bueno, vamos a ir entrando en materia ya, ¿vale? Porque estamos en la muestra de, bueno, que va a dar a conocer los premiados en esta 22ª gala, muestra, donde se han presentado, ojo, más de 1.000 cortos, 1.372 cortos de 54 países. Me han dicho que hay gente que ha venido pues, desde Miami, desde Chile, por toda la geografía de España. Creo que hay un chileno con un amigo francés que están dando vueltas todavía por Galicia, que se han perdido porque iban en BlaBlaCar, creo, me han contado. Cuando vengan, pues nada. Sabéis que, por cierto, el BlaBlaCar mola mucho en esta actualidad. Imaginaos si lo llegan a coger en Argentina, en Buenos Aires, a ver que allí el BlaBlaCar se llama BlaBlaCar. El viaje nunca sabes cuándo va a acabar. ¿Vale? Bueno, ¿cuántos cortos hay, por Dios? ¿Qué cantidad de cortos? Esto es como las series de ahora. ¿Cuántas series hay ahora? Por favor. Pero si ya hay más series basadas en hechos reales que hechos reales. Es imposible ponerse al día. Yo estoy poco a poco, ya me he puesto, poco a poco. El otro día me acabé Farmacia de Guardia, ya por fin. Pero hasta que llega el juego del calamar, pues van a pasar unos cuantos años. Es que hay muchísimos. ¿Cuánto corto? Y hablando de corto, Leo Messi. No seáis mal pensados. No, corto el luto que tuvo Leo Messi desde que dejó el Barça hasta que llegó al Paris Saint-Germain, ¿eh? Muy corto, nada, no pasaron ni 5 minutos, ¿eh? De la tristeza a la alegría, en nada, ¿eh? ¿Verdad? Porque ¿cuánto dinero tienen esa gente, los del PSG? Por favor, es inagotable. Es que lo tienen ahí por castigo. ¿Cuánto dinero tienen? Nunca se acaba. Es infinito. Solo es comparable al momento en el que estás adelantando a la Guardia Civil por el carril de la izquierda. A 121 kilómetros por hora clavado, que ni te mueves. ¿Eso cuánto dura? Dura la vida. Ahí está tú tiras para adelante, no quieres mirar, da igual, sigue. Lo que dure, da igual, hay gente que ha tenido hijos en ese periplo, da igual. Que a lo mejor un día miras, quieres mirar por casualidad y dices, coño, si lo conduce un mastín el coche, yo qué sé. Ese momento es infinito. Pero bueno, se nota que hay muchos cortos porque hay muchísimas propuestas y hay muchísima calidad. Bueno, para hablar del deporte, antes de empezar a dar a los premiados, que he hablado del Paris Saint-Germain, creo que la única persona que puede hablar bien del deporte es Pedrerol, ¿sabéis? Yo soy Pedrerol, el chiringuito. Voy a traerle el escenario aquí, en Noia. Sí, por favor, aplaudidle, Rodel. Tenemos, Benjamín, ahí está, ¿vale? Tenemos. Pues ahí, buenas noches. Bien, no, ojo, en serio, ¿vale? Muestra de curtas de Noia, ahí está. ¿Estamos hablando de deportes? Leo Messi. ¿Cuál es mi cámara? ¿Tenemos? Leo Messi está contento. Porque está jugando con Mbappé. Ya queda menos para conocer el nombre de los premiados. Tic-tac, tic-tac. Ojo, que Sergio Ramos todavía no ha entrenado con Messi, En París están preocupados de que en el primer entrenamiento llegue y le lesione. La costumbre, ¿sabéis? Que, por cierto, Sergio Ramos se ha hecho un nuevo tatuaje. Sí, nuevo tatuaje. Sergio Ramos ya está a un solo tatuaje de parecerse a la puerta de un baño por detrás. No, pasa. No. ¿Tenemos declaraciones de Sergio Ramos? ¿Lo tenemos? Sí. Sí, bueno, buenas noches en ese sentido. Pues la verdad es que estoy muy contento de jugar con Leo, ¿no? Al fin y al cabo, pues yo me llevo muy bien con Leo. No en vano soy Aries y los Aries se llevan muy bien con Leo, ¿no? En ese sentido, como yo siempre digo, ¿no? Pero bueno, yo aquí brindo por los éxitos, que como todo el mundo sabe en francés, brindar se dice chin chin. Aflelú. Sí, claro, hombre. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? No, espérate. Que va a llegar Leo. Leo, díselo tú. Sí, la verdad que estoy muy contento de estar acá en París.
Tuve 21 años en Barcelona sin decir una sola palabra en catalán y aquí en 3 meses ya sé hablar francés. Sí, el otro día me dijeron, ¿cómo se dice sí? Y yo, oui. Y dice, vale, haz una frase. Y yo, pues, we are the champion. Sí, sí. Bien. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos ya con los premios de esta 22ª muestra de Curtas Vila de Noia. Vamos a comenzar por el premio ganador del concurso al diseño del cartel de la muestra, que está patrocinado por Pavimentos Noia, y va a entregar el premio Pablo Gómez, gerente de Pavimentos Noia. Por favor, adelante. Qué bien pisa este hombre, ¿eh? Se nota que trabaja en los pavimentos. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues el ganador, lo que tengo que anunciar yo, parece ser, el ganador ha sido, o es, Rubén Alessandro Lucas García. ¿Podéis pasar para adelante para hacer la foto que quede inmortalizado? Ahí os quedáis. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí se va con su cheque. Me ha llamado la atención el nombre del ganador, porque no sabía si llamarse Rubén o Alessandro o Lucas, porque los tres juntos. Bueno, enhorabuena. Y vamos al segundo premio de la noche, que es el premio Blog Español al mejor corto español. Para entregar el premio lo hace el director del Blog Español, Juan Francisco Pérez Polo. Hola, buenas noches. En primer lugar, darle las gracias a Juanón y a su equipo por invitarme a entregar este premio en este festival, que para mí es un honor porque considero que es uno de los festivales de cine más importantes, no de Galicia, sino de España. Y el premio del Blog Cine Español al mejor cortometraje, por su brillante reparto, por reflejar un tipo de enfermedades que no sale mucho en los medios y se habla poco de ello, y por su brillante plano secuencia. El premio es para Votamos, de Santiago Requejo. Cuidado, cuidado. Bueno, buenas noches. Lo primero, muchas gracias a Juanfran, muchas gracias a la organización de la muestra. Y bueno, voy a leer unas palabras de Santi, del director y guionista, que no ha podido estar. Y bueno, dice que muchas gracias al jurado por este reconocimiento y a todos los organizadores de este maravilloso festival. Siento profundamente no poder estar, pero me ha sido imposible. Simplemente deciros que me ha hecho muchísima ilusión este reconocimiento y estoy seguro que ayudará un poquito más a eliminar el estigma que sufren todas las personas con enfermedad mental. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Podéis haceros la foto si queréis ahí en medio. ¿Ya? Bien. Muchas gracias, enhorabuena. Y vamos con el siguiente premio de la noche, que en este caso es el premio a mejor corto Galicia Amateur. Va a entregar el premio Pedro Brandariz. Aí vamos. Creo que teño que ler isto, non? Teño que abrir o sobre. ¿Vas bien? Isto gústame, abrir sobres. Pois o premio mellor curta galega amateur vai para Cineris, de Carlos Quirós. Podéis poneros ahí adelante para la foto, los dos. Tú también, Pedro.
Ahí está. Retratados. Ahí está. Bueno, moitas grazas polo premio. A verdade é que estar entre todas estas curtametraxes increíbles en este teatro tan bonito e rodeado de xente tan ben vestida é un gusto. Eu intentei, no, pero só puiden vir así, sei o que hai. Vale, veña, moitísimas grazas. Gracias. Gracias. Bien, y seguimos sin dilación ya con más premios, que esto es lo que mola de la gala, de verdad. Vamos a dar el premio al mejor guión, ¿vale? Y en este caso va a entregar el premio el gran y mito viviente Sergio Pazos. Esto es tuyo, Sergio, tuyo. Calma, Moncho, calma, calma. Moncho está nervioso. 22 anos xa. Subo os micros. Algo máis, Moncho? Me podo mover? Onde estás, Moncho? Moncho está en todos os sitios, é como Deus. É a enerxía total deste festival. Boas noites, Noia. 22 anos, recordo cando Moncho era pequeno e non nos deixábamos entrar no teatro porque tiña pantalón corto todavía. E mira onde chegou, cabrón. Queremos Moncho, queremos O guión é importantísimo. Primeiro temos que estudialo, senón, verdad, Tosar, por moito que o guión se sabó como non estudiemos, tampouco funciona. Pero moitas veces, se hai un bo guión, salva unha mala escena. A min salvoume moitas veces dicir algo interesante sabendo que non o estaba dicindo ben. Así que o mellor guión de curtas vai para Roberto Jiménez Bozada por 5 estrellas. Esto unos segundos para vernos las caras. Bueno, gracias al festival por elegir mi cortometraje, gracias al jurado por considerar que era el mejor guión, de seguro un montón de guiones estupendos. Voy a ser muy rápido, muy breve. Es un tópico decir que este premio para mí es muy especial, creo que eso lo han dicho toda la gente que ha ganado premios en su vida, pero en este caso yo voy y lo explico. Este corto es el primer corto que he hecho en mi vida, a pesar de mi incipiente senectud. Es también el primer premio que le dan a este corto, por tanto, este es el primer premio que me dan en mi vida. Así que muchas gracias de todo corazón. Gracias. Enhorabuena. Hubiera estado bien que como premio a mejor guión hubieras dicho, no tengo palabras. Bueno, enhorabuena. Ahora vamos con un premio también importante de esta noche, que es el premio, bueno, son importantes todos los premios realmente, ¿vale? Pero este tiene un empaque único, que es el premio a mejor dirección. Para entregar el premio, pido que suba al escenario Macarena Astorga. Buenas noches. Quito la mascarilla un poquito, si se me escucha un poco mejor. ¡Ciego! Muy bien. Pues el premio a la mejor dirección es para Santiago Requejo López Mateos, por Votamos. Podéis haceros... Ah, bueno, ya habéis hecho la foto, pero no, hacedlo, por favor, que también tenéis otro más. Haceos la foto ahí, si sois tan amables.
he dicho ya antes, no me puedo camuflar esta vez, no soy Santiago Requejo, que no ha podido venir, le ha sido imposible. Y bueno, yo sobre todo quiero dar las gracias, por supuesto, en su nombre, especialmente a todo el equipo artístico, a los actores que se han entregado, sin los cuales pues, un corto no se puede hacer, y bueno, este corto especialmente y todos. Y al equipo técnico aquí representado en Javi, que también lo dio todo para contar esta historia, bueno, que creemos que es importante que poder visibilizar a las personas con problemas de salud mental y poder entender al diferente, al otro, a través del conocimiento y del saber qué es exactamente lo que tiene o no tiene. Dejo a Javi que... Nada, voy a ser muy breve. Muchísimas gracias por este reconocimiento, porque creo sinceramente que Santi tuvo que arriesgar bastante para poder aceptar realizar este corto tal y como se realizó. Cuando realizamos un corto tenemos que tomar decisiones que tienen un coste de oportunidad, y en este caso era un coste de oportunidad muy elevado, con muchísimo riesgo, y él realmente creyó en esa idea y fue hacia adelante y vamos, ole. Ole. Enhorabuena, y vamos a seguir adelante en esta gala con algo también muy importante, porque no puede faltar en ningún evento de este tipo la música, así que adelante. A summer day, my cherry more distant as the Milky Way, my cherry more pretty little one that I adore. You're the only one my heart beats for. How always that you were mine. Sometimes on a crowded street, I've been near you, but you'll never notice me. My cherry more, will you tell me how could you ignore that behind a little smile I wore? How always that you were mine. Some more to cry. Maybe someday I'll say with you my days turn cloud. My cherry more, pretty little one that I adore. Oh, I wish that you were mine. Oh, I wish that you were mine. La
Bravo, bravo, bravísimo. Lo que me recuerda, ¿está cantando en la banda Ibai Llanos? Puede ser, me parece un montón a él, ¿no? Bueno, en fin. La música es importantísima en cualquier gala, es el ingrediente fundamental que marida con todo. Yo me lo imagino como los chistes de Arguiñano, no pueden faltar nunca, ¿verdad?, en su programa. ¿Sabéis que Arguiñano cuenta chistes? O sea, él es un contador de chistes, lo de la cocina viene después. O sea, él se dedica a contar chistes, está ahí como, ¡opa, familia! ¿Qué tal? ¡Uy! ¿Sabéis que está como 7 minutos metiendo onomatopeyas para rellenar el programa? Él está como, ¡uy, amba! ¡Uy, epa! El resto ya es la cocina, pero se tira como 10 minutos rellenando y de repente cuenta chistes, ¿no? Es eso. ¿Sabes? Mira, os cuento un chiste. Me contó el otro día. Dice, oye, ¿qué tal llevas eso de que tu jefe se haya enterado de que eres disléxico? Y dice, bah, me saluda. Venga. Bien. Bueno. Vamos a dar el paso al siguiente premio de la noche, que es el premio a Millor Actriz, ¿vale? Va a entregar el premio Daniel... ¿No? ¿Me dicen que no? Espera un momento, porque es que, claro, tengo un regidor aquí detrás, incluso. Vale, bien. Me dicen que el premio a Mejor Actriz va a tener que esperar un momento, ¿vale? Así que voy a seguir contando chistes. Solo tengo 2, o sea que a ver qué voy a hacer después del segundo. No, es que esto os lo decía, es muy importante, ¿vale? Gente que... con chistes cortos, nunca mejor dicho, ya que estamos en la muestra de curtas, haga feliz a los demás. Le pasa lo mismo a Arturo Valls, ¿sabéis? El de Ahora Caigo, el programa favorito de Neymar, Ahora Caigo, pues ahí está. Contando chistes, siempre está. Familia, ¿cómo estamos? Hola, soy Arturo Valls. Bueno, os cuento un chistecito. Mira, el otro día dijo un otro, madre mía, dice, alto, policía, dice, bajito, electricista. Madre mía. Los tengo más picantes, si queréis, ¿eh? No sé si podremos seguir tirando chistes o no. ¿Sigo tirando chistes? ¿Me dicen que sí? Sigo tirando chistes, pero queréis uno más picantón, ¿no? Ojo a lo que voy a contar ahora, que esto es real. Este lo contó Arguiñano de verdad. Lo podéis buscar, está en internet, ¿eh? Si no lo sabéis, o sea, si lo sabéis, callaos, y si no, pues reíros. Y si no, también. Dice, ¿a qué no sabéis cuáles son los 5 dedos de la mano? Y del pulgar, el índice, el romero, el tomillo y el meñique. Dice, el romero y el tomillo. Dice, claro, los que le dan el gusto al conejo. ¡Epa! ¡Voy! El tío lo contó. Que lo contó ahí. Para narices, claro que sí, hombre. Hay que tener sentido del humor para todo. ¿Sigo contando chistes? No. Ya. Sigo contando chistes. Espérate que me acuerde yo ahora de más chistes, ¿sabes? Estaré claro, porque es que esto es increíble. O sea, ¿otro de quién? Mira, ¿sabéis? A ver si me acuerdo ahora. Es que este es muy malo, pero esto es de toda la vida, me lo han contado. ¿Sabéis en qué se parece una clase de primaria, mejor dicho, el último tango en París a una clase de primaria? En que el último tango en París sale Marlon Brando. Y en la clase de primaria los niños salen en la pizarra según los van nombrando. Es duro esto, ¿eh? Este es duro. Vale. Podríamos seguir así toda la noche, sé que lo estáis deseando, pero ahora sí vamos a dar paso al premio a la mejor actriz. Y el premio lo va a entregar, por favor, que suba al escenario, Daniel Lundl. God afton, tack så hemskt mycket. Jag är jättenöjd att kunna vara här ikväll och kunna prata med er. Tack så hemskt mycket, det är jättesnällt. Ursäkta, va? Sí, Elizabeth, sí. No, que estoy en una gala, estoy entregando un premio. ¿Que me estás viendo en la tele? Que no puedo hablar en sueco. ¿Por qué no puedo hablar en sueco? Pero sabe que llevo 4 años en España, todo el mundo me dice, Dani, déjale hacerte el puto sueco todo el rato. ¿Qué hago? Que me hago el sueco. Por una vez que tengo una puta plataforma para hacerme sueco de verdad. Venga, por ti. El día que me dirán, Dani, deja de hacerte el español, allí habré llegado. Estaré orgulloso y seré uno de los vuestros. Joder. Bueno, el premio de mejor actriz está para Carolina Román y Luisa Mayol.
foto, Daniel, ahí. Vale, me dicen que... Hola, buenas noches. Muchas gracias. Me dicen que hay un vídeo preparado de Carolina. Lo vemos cuando quieran. Quiero agradecer este premio al Festival de Noia, al jurado que ha decidido que tanto Luisa como yo seamos las ganadoras. Dedicárselo también a Cecilia Gesa y agradecérselo por contar esta historia. Y en especial va para todos los padres que están educando en el respeto y desde una educación amorosa hacia sus hijos y que entienden que ser diferente no es malo. Especialmente y desde corazón se lo dedico a mi hijo Max y a mi hija Ona. Les mando un beso muy muy fuerte, me da muchísima pena no estar ahí porque estoy en Guanajuato, en el Festival Cervantino de Teatro. Y desde aquí les mando todo mi amor y toda mi energía. Gracias de corazón. Bueno, quiero agradecer al festival por la invitación, también por el compromiso con el arte en estos tiempos. Quiero agradecer al jurado por el reconocimiento. Es importante poder contar historias que tienen compromisos atrás, como tiene que ver con esto del acoso escolar, y si son reconocidas, pues es un regalo bastante más grande. Quiero también agradecer a Cecilia Gesa por la confianza de regalarme este personaje y de invitarme a participar, a contar una historia tan importante en estos tiempos como tiene que ver con el acoso escolar, con el bullying, que a veces no nos damos mucho cuenta, pero el bullying mata, y mata a más jóvenes de los que nosotros pensamos o vemos. Si podemos ayudar a que esto se detenga, si podemos ayudar a contar una historia para que esto se frene, pues es importante hacerlo. Y también agradecer a Carolina, mi compañera, también premiada, que, bueno, gracias a su talento, a su complicidad, hemos logrado contar esta pequeña historia que, si va a sumar, esperamos nosotros, a que esto se frene un poco, pues creemos que en el mundo todos tenemos un espacio. Se lo quiero dedicar a mis hijos, que son mis maestros, que me recuerdan día a día que tenemos que educar en el respeto y en el amor, que es tan importante. Luana y León, para ustedes se lo quiero dedicar a mi marido, Luis, que está conmigo, que hoy me acompaña, que es inspiración constante en la profesión, y también a mis abuelos, que me han criado en el respeto y en el amor. Muchas gracias. Bravísimo, enhorabuena a las dos. Vamos a pasar al siguiente premio de la noche, premio también al mejor actor, José Manuel Oliveira Pico, y va a entregar el premio Elizabeth Lerena, por favor. Hola. Boa noite. Ahí va mi gallego. Ya está, ya te los has ganado. Sí, ¿no? Bien. ¿Te imaginas que lo dices mal y están... ¿Cómo era? Bueno, pues vengo a dar el premio a Mejor Actor, José Manuel Oliveira Pico. Oliveira, me ha salido italiano de repente, estoy nerviosa con el gallego. Y el premio es para Steven Prescott. Bien. Para la foto de ahí, si queréis, en medio.
Hola, buenas noches. Vengo en representación de Steven. Lamentablemente no ha podido venir hoy porque está en Estados Unidos, pero agradece muchísimo este premio y lamenta mucho no poder haber asistido. Gracias. Bien, pues llegados a este punto, enos aquí, vamos a llegar a un momento, yo creo que bastante emotivo en esta gala. Siempre que se entrega un premio honorífico es un momento emotivo, ¿vale? En este caso también mucho, porque además yo conozco a la premiada y creo que es una persona muy querida en la profesión, es una actriz de toda la vida, yo creo, muy buena persona y muy buena actriz. Vamos a verla en un vídeo por si hay alguien que no la conozca. Yo, antes de empezar, quería deciros algo. Espera, que sé lo que va a decir. ¿Por qué me pregunta eso? La vida es así. Uno nace, vive y se muere. Oye, quería que supieras que yo no soy así de normal. No sé, yo tampoco. ¿Pasa que no habla? Pues a ver si se le suelta la lengua ya, como a su madre. Responsable, sociable. Bueno, me llamo Chari. Bueno, yo os llamaba porque ya no puedo más. Estoy muy triste. Pues yo la admiro mucho, mucho. Gracias. Ya sé que el tiempo no tiene un ruido. El tiempo son las horas, los meses, los años. Todo eso junto es el tiempo, sí. El tiempo no es un pájaro. Con su bronceado mediterráneo será usted la envidia de todas las mujeres de Galicia. Bah, ¿qué digo de Galicia? De España. ¿Cómo eres, Pedro? ¿No te extrañó que de pronto la pavisosa de tu mujer se pusiera de rodillas y te puliera el sable? Feliz Navidad. Una se monta la vida pensando que todo está bien, que tiene que ser así. Que era lo que yo soñaba. Pero luego pasa el tiempo y te das cuenta que... ¿Qué más da? Ir a tomar viento fresco, sin vergüenza. Nada. Esto es una pequeña muestra de su larga trayectoria y lo que le queda. Premio honorífico de esta 22ª edición de la Mostra de Curtas Vila de Noia para Rosario Pardo. Enhorabuena. Quédate aquí porque te va a entregar, bueno, esta ovación es para ella, por supuesto que sí. Entrega el premio concejal de Cultura José Pérez, Pepe Pérez. Bueno, la verdad es que me había emocionado, os estoy muy agradecida a Noia, al festival, por este premio. Es el segundo cabezón que tengo, porque tengo otro de mejor actriz de otro año, pero un corto. Pero este especialmente me hace ilusión porque es un reconocimiento a mucho trabajo que se ha quedado por ahí en esos 40 años que llevo en el oficio. Y siempre se lo dedico a mis compañeras, porque hay muchísima gente que ha trabajado también tanto o más que yo y nunca van a tener reconocimiento por circunstancias de la vida. Ya sabéis que este oficio es un poco así. Pero os agradezco a Noia, aparte de este reconocimiento y del cariño, que además llevo aquí 2 días, me he puesto morada de comer, tengo que decirlo, O sea, creo que no he comido tanto en mi vida. Qué panza de percebes me llevo en mi cuerpo.
es lo que más me gusta de la vida, los percebes. Es verdad. Y simplemente, en estos momentos que estamos viviendo esta especie de convulsión social y cultural y política, y que no sabemos ni por dónde vamos a tirar, un festival como este que lleve 22 años, es que yo creo que el aplauso es para el festival, porque es que hay que tener muchísima raza y muchísimo empeño. De verdad, es importantísimo que sigamos luchando porque este país que la cultura, por favor, se empieza a meter desde que los niños nacen. Ya lo digo yo ni en la escuela. Desde que los niños nacen, que sigan leyendo, que sigan viendo cosas, que las madres le cantéis, le contéis, para que eso poco a poco, cuando lleguen a los 18, no se lo gasten todo en el manga y puedan venir a la sala y puedan seguir creando. Porque si no, este país es que se va a ir por la borda. Ya no te digo yo los artistas, que ya hace tiempo que estamos regular. Pero realmente se necesita la cultura para que esto que tenemos aquí siga funcionando y esto que esté aquí esté feliz. Así es que muchísimas gracias, Noia, por este festival. Muchas gracias. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Somos pacíficos, ¿vale? Somos revolucionarios pacíficos, ¿vale? Somos revolucionarios pacíficos, ¿vale? Pero no vamos a hacer daño, solo queremos reivindicar algo. Somos el grupo EGRPLCDU PMECAQMAP QTDM. Yo no estaba de acuerdo con ese nombre. No. Era un poco largo, lo hemos resumido. PP. Premios participativos, lo vamos a explicar. Somos el grupo revolucionario por la consecución de un premio más equitativo con aquellos que no aparecen pero que trabajan detrás mucho. Y este es nuestro primer acto reivindicativo y queremos entregárselo a Moncho porque lleva reivindicando este festival 22 años. Moncho. Sí, un momento. Sí. Esto no estaba preparado, de verdad. Lo voy a devolver porque no tenemos de sobra. Vinieron justitos. Sergio, te avisé, no vuelves. Que no la liaras. Bueno, la última vez pues no pude hablar, no era momento y no podía hablar. Moncho no es la mostra es mucha gente que está detrás, que es Hey, que está en las luces, que es Jorgimos, que está en el mapping, que es Iván, que está en el sonido, que está Pepe, que confía en nosotros y nos deja trabajar y nos deja hacer estas locuras que de vez en cuando nos salen bien o mal o regular. Está el ayuntamiento detrás y lo decía en la mañana, esto no es una mostra de Moncho ni nada, es una mostra que es mostra de curtas de Noia. El que gana en Noia son los que ganan un Goya y la gente ya tiene que saber que este festival vale la pena, que es muy importante para Noia y que al final tiene
tiene una repercusión socioeconómica importantísima para Noia y su entorno, porque tenemos allí a los hermanos Montoya que nos están apoyando hoy en sus redes sociales, Luis Tosar, los actores, las actrices, y hoy Noia no es el centro del cine gallego, sino es el centro del cine nacional, y es gracias a todo este equipo, Liliana también, Elena, y no me quiero segundo que está por ahí, Javi, y nos Monchos, todo un equipo, y os puedo asegurar que nos lloramos, discutimos y peleamos, pero es por el bien de todo esto. Gracias, chicos. Merecidísimo, claro que sí. Lo mejor para seguir con esto es un poquito de música, y ellos son tan buenos, Kim. ¿Por qué sois tan buenos? Te lo digo yo. ¿Por qué habéis llegado aquí tan lejos? Pues se llega con trabajo. Venga, ahí os dejo con ellos. Keep on learning, soldiers. Keep on worrying. Whoa. Keep on doing it, 'cause it won't be too long. It won't be too long. Powers, keep on lying, while your people keep on dying. Oh, keep on turning, 'cause it won't be too long. It's all dang glad he let me try it again. It's my last time, I'll never leave the whole world of sin. I'm glad that I know much more than I knew then. But I keep on trying till I reach the highest ground. Till I reach the highest ground. Teachers, keep on teaching. Preachers, keep on preaching. Oh, keep on shining, 'cause it won't be too long. Oh no, it won't be too long. Oh, lovers, keep on loving. Believers, keep on believing. Sleepers, just stop sleeping, 'cause it won't be too long. No, it won't be too long. So dang glad, let me try it again. It's my last time, I'll never leave the whole world of sin. I'm glad that I know much more than I knew then. Keep on trying till I reach the highest ground. Oh, yeah. Till I reach the highest ground. Till I reach, till I reach, till I reach, till I reach the highest ground.
ground, the highest ground, to reach the highest ground. Till I reach the highest ground. Boas noites, Vigo. Ah, no, perdón, boas noites, Noia, sí. Oye, soy Abel Caballero, alcalde de Vigo, pero no voy a salir, porque falta aquí un poco de luz, creo. 11 millones de LEDs, por lo menos. Venga, así que ponedme with the lights and the music. ¡Esta sí! ¡Esta sí! ¡Esta pregunta da ilusión! Moitas gracias, boas noites. Soy el alcalde de Vigo. ¡Viva Noia! Claro que sí. He venido expresamente aquí para iluminar un poquito esto, ¿verdad? Porque estaba un poco apagado, ¿eh? ¡Que tiembla Nueva York! Bueno, os voy a decir una cosa, a ver si me hacéis un favor, por favor. A ver si sacáis todos los móviles y lo ilumináis con la linterna. ¿Me hacéis ese favor todos? Podéis sacar los móviles, que para algo están. Vamos a hacer que nos vean desde Japón, que estamos en streaming. Ahí está, venga, todos arriba esas luces, todos. Venga, apuntándome a mí. Ahí. ¡Ah! Estoy preparado para hacer la fotosíntesis ya. ¡Bravo por vosotros! ¡Viva Noia! ¡Claro que sí! Gracias, gracias a todos. La verdad es que sí estoy muy contento. Soy el alcalde top. Mucha gente me dice, alcalde, pero ¿cómo tienes tanta energía para todo lo que haces en tu día? Digo, bueno, no pasa nada, me basta con ver un capítulo de Fariña, ya está. Ahí ya cojo toda la energía, ven para arriba. Desde 2008, que estoy con el macroalumbrado navideño en Vigo. Desde ese año he hecho un David de Gea, no he parado, fijaos. Bueno, esto lo sabe todo el mundo, lo sabe hasta el presidente del gobierno, ¿verdad que sí, Pedro? Sí, vamos a ver una cosa, como presidente del gobierno tengo una responsabilidad y es ser presidente del gobierno. Por supuesto que sí, Abel, la factura te va a salir cara, por cierto. Me dice mucha gente, oye, el tema de la luz está fastidiado. Bueno, yo tampoco lo veo tan grave. Si sube la luz, podréis ver con más claridad lo guapo que soy. ¿Me podrías tocar algo así sensual, un poquito sexy? De qué bueno estoy. Oh, sí. Haz que pase, haz que pase. Gracias, que es que me vengo muy arriba y ya está. Ay, Dios mío, no lo entiendo, hay cosas que no entiendo, por mucho presidente que sea y por mucho Abel también, joder, es que esto es, no lo entiendo, no entra en mi cabeza, lo de las luces, lo del precio de la luz, no me entra en la cabeza y mira, y cuando algo no me entra en la cabeza y no entiendo, me sale la voz de Luis Piedrahita, porque no entiendo cosas, por ejemplo, si correr para adelante adelgaza, correr para atrás engorda. Hay gente, ojo, hay gente que roba en el Primark. Gente que roba en el Primark. Pero si sale más barato pagarlo. Hay cosas que no entiendo directamente, no entiendo el VAR. ¿Sois futboleros mucho aquí? Sí, ¿no? No nos hables de fútbol. De verdad, el VAR... El sistema de arbitraje, ¿alguien lo entiende? Pasó el otro día en la final de la Nations League, esta que nos birlaron contra Francia. El gol ese que le dieron a Francia porque era no sé quién, la norma, que si era legal. El VAR, Luis Enrique no protestó. Claro, es que Luis Enrique es como el VAR. Y ciertamente soy igual que el VAR. Cada uno, bueno, vamos a nuestra bola, hacemos lo que nos da la gana. Igual que yo, que vengo de convocar a Nando y a Jesús del Noia para la selección española. Sí, porque mi misión es, aparte de entrenar, convocar a jugadores desconocidos para la gran mayoría del público. Es más fácil que yo me lleve bien con un periodista que algún español se sepa un 11 de memoria de la selección.
No lo entiendo, hay cosas que no entiendo. No entiendo a Juan de los Chunguitos, no le entiendo cuando habla. ¿Alguien le entiende? Este señor que habla en psicofonía. La música. Una persona que habla y se aplaude a sí misma, pero ¿esto cómo va a ser? O sea, es increíble. Os voy a confesar una cosa. De verdad, esto es un secreto que nadie lo sabe, pero ya que estamos aquí en confianza. Juan de los Chunguitos, el día que repartieron las palabras, se sobó, llegó tarde, se durmió. Bueno, a ver qué queda, pues yo qué sé, queda un par de vocales, un diptongo, lo va mezclando. ¿Sabes? Pues a Juan le dieron a leer El Quijote, un día. Sí, le dieron a leer El Quijote, fueron parando frase a frase, y así es como se ponen las claves wifi de los routers. Así es. No hay quien le entienda. Por el contrario, hay voces que son muy profundas, muy bonitas. Antonio Banderas habla muy bien. ¿Lo habéis escuchado? Que este es un festival, por cierto, que colabora con los premios Goya, ¿no? De aquí salen los que ganan, bueno, el que gana el premio mejor corto va a los Goya. Quién sabe si en la próxima edición también la presentará Antonio Banderas, que yo le oigo y me atrae mucho su voz, pero como que tiene una historia, como una querencia a quedársela para él solo. Yo le he visto actuar en Dolor y Gloria y como que al final es como que solo le pueden oír los delfines, es como que hablan ultrasonidos, ¿sabéis? Muy buenas noches, soy Antonio Banderas. Estoy encantado de estar en Novia, lo segundo mejor que hay en España, después de Málaga, por supuesto. En Málaga, los berberechos de Málaga son los mejores, después los de Noya, efectivamente. Porque es que en Málaga hay muchas cosas típicas, la ensaladilla rusa de Málaga, la tarta de Santiago de Málaga, el pan tumaca de Málaga, es buenísimo. Y creo que algo hay que decir. Nosotros queremos decir... Sí. No, son mucha gente en Dolor y Gloria. Se la queda la voz para él, no la saca. Cuesta entender. Yo un día con el mando de la tele al máximo y digo, no sube, si es que no sube más. Pero creo que en la vida hay voces para compensar. Es decir, Antonio Banderas habla tan bajito porque hay otros que hablan muy alto, entonces se compensa. ¿Quién es su némesis? Miguel Ángel Revilla, presidente cántabro. ¡Yo soy una persona muy querida porque soy normal! Que hablo con gente de la calle, electricistas, amas de casa, francotiradores, gente que está en la calle, ¿entiendes? Y yo soy muy gracioso también. Mira, ¿a que no sabéis qué pasa si dices muchas veces seguidas jamón? Jamón, anchoa. El otro día intenté reservar un billete en el vagón del silencio del AVE y el sistema no me deja. No me deja. Por eso siempre voy en taxi. Os digo una cosa. Yo de verdad no le deseo el mal a nadie, pero ojalá cojáis un Uber o un Cabify y lo conduzca Benzema. No digo más. ¿Veis? Voces que se compensan. Hay voces muy sugerentes, como la de Jordi Cruz, el jurado de MasterChef. ¿Sabéis quién digo? Este señor. Una voz sexy todo el rato, ¿eh? Está así, se pone de perfil. Vamos a valorar este menú. Y ya. O sea, si sigo hablando con esta voz tan sexy, os podía dejar embarazadas. Ojo. No. Y a vosotros también, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Todo lo que digo en mi voz suena sexy. Todo. Absolutamente. Euribor. Papiloma. Antígenos. Todo suena sexy en esta voz. ¿Por qué no relaja la voz de este señor? Por favor. Estamos viviendo constantemente a voces. Antes se ha hecho una reflexión muy bonita, Rosario, del tiempo que nos ha tocado vivir. De verdad, estamos viviendo una época de sobreinformación. Ya no sabemos qué es verdad, qué no. Las fake news nos invaden. Yo os quiero preguntar algo. ¿Vosotros sois de los que contrastáis información o os creéis todo lo que os dicen? No ha contestado nadie. Espero que habléis castellano, ¿no? A lo mejor he estado fingiendo todo el rato. No entra en examen, no os preocupéis. ¿Creéis, contrastáis o no? Vale. Bueno.
Yo te digo una cosa, hay cosas que cantan por peteneras, ¿vale? Yo entiendo que hay que sospechar de ciertos momentos en tu vida. Por ejemplo, un cuñado que no opina de algo que no sabe, o yo qué sé, un marroquí esquiando, sospecha, no se sospecha. Diego el Cigala nombrado jefe de la brigada antidroga, sospecha. Pero hay cosas que no. Yo tengo un referente de la credulidad desde hace años, ¿vale? Os voy a poner un vídeo ahora porque es un chico que salió en un programa de estos típicos, no sé, Comando Actualidad o algo así, ¿vale? Que le hicieron un control de drogas, un control de alcoholemia. Y la contestación, para mí, es la referencia para creerte o no según qué cosas. Vamos a ver el vídeo, por favor. ¿Lo que has consumido? Eso. Caballo. Una micra. Ha dado positivo en cocaína, en opiáceos, en cannabis y en anfetamina. O sea, le dice que ha dado positivo en todo y al final le rasca, ¿no? Pónselo otra vez, por favor. Dice, ¿Lo que has consumido? ¿qué has consumido? Dice una micra. Caballo. Una micra. Ha dado positivo en cocaína, en opiáceos, en cannabis y en anfetamina. ¿Anfetamina? Mira que me... ¿Anfetamina? Cannabis, opiáceos, lo demás, entra. Claro, a partir de ese momento yo no me creo nada, yo soy bastante incrédulo, ¿no? Sin embargo, aquí tenemos en este país, lo hemos visto todos, un personaje que convierte todo en creíble, porque emplea una coletilla y él lo sabe, que es muy poderosa, y es Iker Jiménez, el del misterio. Iker Jiménez emplea una coletilla que dice, hay gente que dice. Y como hay gente que dice, eso pasa por el filtro de la credibilidad sin ningún problema. A ver quién tiene narices de demostrar lo contrario. No, es que os voy a mostrar cómo es Iker Jiménez en este caso. Ponme una musiquita de misterio, así para ambientar. Закрой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в двери. Тили-тили-бом, кричит ночная птица, он уже пробрался в дом, где никому не спится. ¿Anfetamina? Muy buenas noches, bienvenidos a Noia, esta muestra de curtas, una noche recia, cielo tupido. Esta localidad, enclave natural, decorado natural de muchísimas series y películas. Hoy es 16, y justo un 16 también, pero de febrero del año 73, en la iglesia de San Martiño, moría Claudio Guerín, precipitarse al vacío en un misterioso suceso. ¿Casualidad? ¿Posesión? ¿Serendipia quizás? El caso es que hay gente que dice que los muebles de Ikea pesan menos montados que en su embalaje original. Quizá esto no lo sepa responder Daniel Lundl. Como sueco que eres, ¿los muebles de Ikea pesan menos montados que en su embalaje original? Hay gente que dice, ¿verdad? Muchas gracias por esa opinión tan acertada, como siempre, Daniel. Hay más preguntas buscando respuestas, enigmas todavía sin resolver durante milenios, por ejemplo. Hay gente que dice que la primera persona que sea capaz de extraer del paquete de toallitas húmedas una sola, una del tiro, una. O sea, que saques una. Esa persona heredará el trono de Inglaterra. Casualidad, posesión, chupito de garrafón quizás. El caso es que hay gente que asegura que una choni ve siempre el vaso medio lleno. Gente que asegura, con los ojos fuera de sus órbitas, haber visto un niño que no era andaluz en la final de La Voz Kids. Pareidolia, xenoglosia quizás. El caso es que hay temas mefistofélicos, temas casi tocados por la mano del diablo. Gente que dice
conocer la leyenda urbana de un hombre muy feo, de rostro desfigurado, aspecto pútrido, que iba conduciendo una noche y de repente se topó con la chica de la curva. El hombre era tan feo que la chica le dijo: tira, tira, ya viene a recogerme, no pasa nada, tira. Gente que sin dudar asegura haber estado en la puerta de urgencias de un hospital la misma noche que entró un hombre de raza gitana, solo. Este sí que es Jiménez, este hay gente que dice. Gracias. Bien, y después de estas palabras de misterio, vamos a poner un poco de cordura en la gala. Pido un aplauso para Pepe Pérez, concejal de Nuevo de Cultura, que nos va a dedicar unas palabras. Gracias, Raúl. Bueno, benvidos a todos á 12ª edición desta mostra de curtas. Fai máis de 20 anos, pois uns mozos e mozas deste concello pois decidiron, compartían unhas afeccións do tema do visual e creeron que debían de facer algo para facer unha mostra e, que eles se puderan sentir realizados. 20 anos despois, estamos aquí nunha mostra internacional de cine, entonces tamén lle quero recoñecer que todo isto que hoxe en día é moi grande tamén é gracias a eles, por iso lle gustaría dar un aplauso. Enhoraboa tamén a estupenda banda capitaneada por Quim García que fai os arreglos estes de música. É unha pasada. E a veces parece que sempre nos toca subir aos mismos, non? A falar, a sacar a foto e quizá non somos os que máis o merecemos a veces, senón que hai, como decía Moncho, xente que está detrás traballando, non? Hoxe gustaríame ser a voz de todos eles, a voz de Liliana, de Elena, de Moncho, de Gei, de Nacho, de todos os que fan un traballo aquí tremendo. En estes días, en estes 13 días, pasaron máis de 3.500 persoas por aquí. Moitos deles, Rosario, pois son rapaces, que temos unha sección que se chama Curta Cativa, onde invitamos a todos os institutos para que sepan o que é un corto. E ao principio, pois, quizá nos costaba traballo de que identificaran, non? Que son películas pequenas. Eso fíxose gracias a esa xente toda que non vedes, que fai esta escenografía estupenda en Moqueta, vai vos a buscar ao aeroporto, leva vos aos hoteles, e creo que eles son os que fan realmente posible esta mostra, non? A veces, lóxicamente, nos toca subir e temos que intentar falar por eles, non? Este é un espacio cultural increíble, Coliseo Noela. Este ano fai 100 anos de que xa unha empresa privada pois decideu, fai 100 anos, poder decir que Noia iba a ser un polo cultural e que unha entidade privada iba a sacar beneficio da cultura. E gustaríame dar unha mensaxe, inda que, a mí tamén me toca ter responsabilidades a moitos políticos, non? A Xunta e o Estado, dicirlle que vos, os actores, actrices, cortometraxistas, non necesitades unha limosna, nin unha axuda. O que necesitades é traballar, vale? E gustaríame que cando fan as axudas e cando as pensan, conten co sector e sepan que todos na pandemia durante 2 anos estuvamos consumindo cultura. Víamos a Quim García co seu contrabaixo, consumíamos os cortos, consumíamos películas de Luis Tosar, consumíamos todo, estábamos nas nosas casas pasando moi mal. E iso é gracias a vos. Xa son 22 anos que o que espero é que dure moito máis e a quen lle toque organizar esta preciosa mostra, pois que sea ca intención de levar o Concello de Noia, o nome de Noia a donde máis lexo se poida, non? Muchas gracias, Rosario, por estar aquí. Para nosotros es un placer que puedas venir a un pueblo como el nuestro y que te sumes a ese elenco de premios honoríficos, que tamén tenemos el gusto de tener a Luis Tosar entre nosotros, que tamén es premio honorífico. Gracias al jurado, qué difícil es, ¿verdad?
qué complicado, esa palabra fallo, que es así, es un fallo siempre, ¿no? Cuando veis posiblemente pues a vuestros compañeros, y no todo el mundo puede llevar un premio, y sé que es muy difícil, por eso os quiero dar las gracias por hacer este trabajo a veces difícil, pero sé que vuestra profesionalidad hizo que los premiados sean los merecedores del premio. Sin más, espero que estéis disfrutando de este espectáculo de Raúl, de esta música, de esta escenografía y de este ambiente cultural que se vive siempre aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. No te vayas, Pepe, porque vamos a aprovechar que tenemos en el escenario a Pepe para hacer entrega del premio especial del público, que nos va a anunciar Pepe quién es el ganador. El premio especial del público es para Nuestros hijos, de Cecilia Huesa. Muy buenas noches. A ver, que estoy emocionada. Ay. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la Mostra por invitarnos, por promover cultura. Quiero agradecer también a todos los que formáis, todos los que estáis detrás. Quiero agradecer también muchísimo a Moncho por su energía, por su tesón, por su cariño. Creo que es maravilloso. Y bueno, en primer lugar también quiero hablar de este cortometraje que apuesta por un tema importante. ¿Cómo actúan los padres y las madres cuando sus hijos se enfrentan en casos de bullying? Nuestros hijos es una llamada a educarlos desde pequeños en la solidaridad y respeto hacia los demás. No podemos permitir apoyar conductas agresivas hacia otros niños o niñas por ser diferentes, por pensar diferente. Es importante también, y ahora me voy a poner un poquito seria, aunque esta gala está siendo muy divertida, es importante también para evitar sucesos y asesinatos como el del joven Samuel en A Coruña el pasado 3 de julio. Un aplauso para él, allá donde esté. Como digo, son sucesos que no deberían pasar, que no deberían suceder. Y bueno, este cortometraje de alguna manera es para pensar e intentar solucionar desde que nuestros hijos son pequeños, ¿no? Para inculcarle pues unos valores. Y bueno, ahora ya paso a agradecer a los que formáis parte de nuestros hijos por confiar en mí, a mis actrices, gracias por premiarlas, querido jurado. Carolina Román y Luisa Mayol desde el principio estuvieron súper involucradas, como actrices, por supuesto, pero también como madres, como mujeres. Y para terminar, este premio se lo quiero dedicar a mi mayor apoyo, a mi compañero, a mi amor, a Carlos. Te quiero mucho. Gracias, Noya. Muchas gracias. Enhorabuena. Seguimos, ya van quedando menos premios. Quedan 2, si no me equivoco. Ahora vamos a entregar el premio al mejor corto de animación. Y mira, si en Estados Unidos tienen a Eminem, nosotros tenemos aquí a la eminencia para entregar lo que es Luis Tosar. ¿Qué tal? Encantado.
Bueno, Moncho, cantos anos despois, O máis cojonudo de Moncho é que ni sequera xa pasa de vestirse de gala directamente. O sea, tipo, estás ben en camiseta e pantalón así normal desde a mañá. Xa pasa de movidas. Non contabas co premio, verdad, cabrito? Bueno, longa vida a Mostra de Curtas de Noia, longa vida a cultura. O premio a mellor curta de animación vai para Migrantes, de Hugo Cavi. Hola, buenas noches. Bueno, como podéis ver, no soy Hugo, pero me dejó un vídeo para que lo veáis y que está muy agradecido y muchas gracias. Hello, my name is Hugo Cabi. I am one of the co-directors of the short film Migrants. On behalf of the whole team, I want to thank the Mostra de Curtas jury for awarding us with the Best Animated Short Film. We are very glad to get these awards. By the way, we are very sorry for not being able to come receive this prize in person at Noia. It was a little bit complicated for us, but thank you again for appreciating our work and appreciating the movie. Stay safe and enjoy the events. Goodbye. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Luis. Me imagino que todos habéis entendido el mensaje, ¿no? Muy agradecido, que no he podido venir, que le habéis pillado jugando al Fortnite, que no podía tal, bueno. Bueno, pues vamos a seguir ahora mismo con, ya que estamos casi llegando al final de la gala, con un pequeño vídeo que muestra lo que se desprende aquí, todo lo que se genera con esta Mostra de Curtas. Vamos a verlo. Sonia se fue, Sonia no está, Sonia se escapa de mi vida. ¿Y tú qué si estás? Preguntas por qué, la quiero a pesar de las heridas. Mantengo solo su recuerdo, ya no me sé más letra. Grabando en 5, 4, 3, 2... Pero di, Xavi Vitoria, para que no se olvide. I'm over it.
¡Qué maravilla! Da gusto ver a gente tan apasionada con lo que hace. Ahora, yo estoy planteándome, Moncho, yo creo que le vas a quitar el puesto a Ferreras como el tío que más trabaja en este país, ¿eh? Al de la sexta, ¿sabéis? El que gesticula tanto, ¿verdad? Gesticula tanto Ferreras, cuidado, que le han convalidado un máster en lengua de signos por la Rey Juan Carlos. Es increíble. Bueno, vamos a llegar a un momento ya épico, casi final de la noche, a dar el premio al mejor corto, ¿vale? Pero antes me gustaría invitar al escenario, para que nos diga unas palabras, al alcalde de Noia, Santiago Freire Beijón. Un aplauso para él, por favor. Alcalde. No cuentes mentiras. Gracias, Raúl. Bueno, hoy, aparte de mucha gente famosa que nos acompaña en esta gala, hemos tenido oportunidad de disfrutar de las palabras de otros muchos famosos a través de Raúl Pérez. Por aquí pasaron hoy personalidades de los distintos ámbitos, tanto políticos como cinematográficos, como presentadores de distintos programas de televisión. Magnífica presentación, Raúl. Gracias. Quiero darte la enhorabuena. Gracias. Bienvenidos. Bienvenidos a todos y a todas. Espero que tanto los miembros del jurado como los actores, actrices, productores y todos aquellos que de alguna manera participáis en esta 22ª edición de la Mostra de Curtas, que participáis en un edificio como es el Coliseo Noela, que, como bien decía Pepe hace un momento, ya ha cumplido 100 años de trayectoria cultural, 100 años en los que esto, sabéis que fue un cine en su momento, aunque sigue vinculado a la actividad cinematográfica. En un determinado momento, pues aquí se hacían colas para ver películas como ET, como La Guerra de las Galaxias, como en los años 70, en la época del Destape, las películas clasificadas S, y muchos de los que ya no tenemos mucho pelo, pues seguramente podríamos contar muchas anécdotas sobre lo que es la actividad y la larga vida de este Coliseo Noela y también de esta Mostra de Curtas, que cumple 22 años, como aquí bien se dijo. A lo largo de esos 22 años pues han pasado muchos actores y actrices merecedores de este premio. Hoy Rosario Pardo, que como bien decía ya tiene uno de los cabezones como una figura de Soledad Penalta, pero hoy recibe ese segundo premio a una trayectoria. Y queremos, Rosario, pues al igual que ya hicieron quienes me precedieron en el uso de la palabra, felicitarte a ti y felicitar a todos los ganadores y a todos los participantes en el día de hoy, pero a ti especialmente, porque de alguna manera representas a todos ellos y representas una trayectoria, y además estamos muy agradecidos de que hayas venido personalmente a recoger el premio. Bueno, yo creo que también es de recibo explicar que Moncho, y lo digo por ese grupo reivindicativo, revolucionario y reaccionario, que además estuvo muy acertado a la hora de identificar las siglas con las que se representa, pues decirles que Moncho tiene también su premio. Se le entregó en su momento, en un momento difícil, en una situación complicada a nivel familiar para él, y yo creo que ese premio, aparte de, por supuesto, el merecimiento que tiene y que representa Moncho, pues para todos aquellos que colaboran con él, todas las personas que de alguna manera hacen posible y han hecho posible a lo largo de estos 22 años, pues que esta gala, esta Mostra de Curtas se pueda celebrar y se pueda mantener viva. Y como bien decía Rosario, pues evidentemente hay que seguir apostando para que siga viva durante muchos años más y esta sea la casa de todos vosotros cuando queráis visitarnos. Me dirijo en castellano porque imagino que aunque más o menos todos entendéis el gallego, pero por si acaso alguien tiene dificultad. Qué decir de King García y de su grupo que nos acompañan
en varias ocasiones, precisamente en este auditorio, y gracias a su magnífica interpretación, y también, como no, tener unas palabras para Pedro Brandariz, porque si no quedaría eclipsado por Raúl Pérez, y como ya gastó todo el elenco de chistes a lo largo de estos días, y como ya lleva muchos años contándonos distintos chistes, también tenemos que decirle a Pedro que innova, que todos los años nos sorprende con algo nuevo y que hace también una magnífica labor como presentador. Darle las gracias. Y sin extenderme más, darle las gracias a todos los miembros de la corporación presentes, concelleiros, concelleiras, también a todos los colaboradores que hacen posible a través de sus aportaciones que esta gala siga resultando un éxito, y desearle a los que han conseguido premio aquí, pues también que puedan tener opciones en los Goya o en otras mostras o galas en las que vayan a participar. Sin más, paso a dar lectura, si me lo permite, Raúl, por supuesto, por favor. Porque supongo que hay alguien por ahí con cierto nerviosismo comiéndose las uñas, y vamos a decir quién es el ganador ao premio Mellor Curta. Exauquio a pura sangre de César Tormo, El rey de las flores de Alberto Velasco. Son dos, ¿no? Dos. Sí, sí, correcto. Hay otro, pero pone otra cosa, entonces. Tenéis que partirlo por la mitad, ¿vale? No pasa nada. Hola, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias al jurado, sobre todo en principio. Gracias a todas las personas que están detrás de la organización de este fantástico festival. Es la segunda vez que vengo y espero venir muchas veces, aunque no tenga cortometrajes, para pasar unos días aquí que son siempre estupendos. Es verdad que me voy con kilos de más, como Rosario ha dicho, pero muy contento. Muchas gracias, Moncho, sobre todo porque es el que impulsa todo esto, pero además hay un gran equipo detrás de él y bueno, se nota que todo el equipo trabaja en una misma dirección y lo hacen estupendamente. Gracias a los músicos, gracias a Raúl Pérez, que es un artistazo, gracias al Ayuntamiento de Noia. Y bueno, quiero agradecer y dedicar el premio al equipo que hizo posible el cortometraje, que era un equipo muy pequeñito, se hizo con muy poquito presupuesto también y todo el mundo trabajó con mucho cariño y mucho amor para sacarlo adelante. Los actores, que creo que están estupendos: Verónica Andrés, Enrique Juezas, Ada Tormo, que es mi sobrina, la hija de mi hermano, y yo también estaba, y Choche Jiménez. Y bueno, quiero ahora... voy a mirar la cámara esta porque estamos en streaming, ¿no? Es por esta. Dedicarle el premio a mi familia, que sé que están viéndome porque me acaban de enviar una foto. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te dan algo o te se han equivocado? El fallo del jurado. Entonces, nada, va por vosotros, mamá, papá, mi tía, mis hermanos, mis primos que están viéndome. Y especialmente quiero dedicárselo a una persona que quiero mucho y que nos ha dejado hace poco, mi tío César, y se lo dedico a él con muchísimo cariño. Muchas gracias. Muchas gracias al jurado, estoy flipando vivamente. Varias cosas. Este corto lo he hecho porque ha sido la única manera de sanarme un poco toda la violencia que yo recibía de niño por gordo y por maricón, los chistes de gordos. Ya acabando. Vale. Ya acabando chistes de gordos. Estamos en 2021, no hace falta meterse con los cuerpos de las gentes, no pasa nada. Y de hecho me encanta porque
En contra, suben muchos gordos a recibir premio. Es justicia poética. Al final, mira. Yo recibía mucha violencia por estas dos cosas, entonces yo quería matar, literalmente. Y no podía hacerlo en la vida porque estaría preso, así que lo hice en un cortometraje. Entran muchas ganas de matar cuando los colectivos que somos discriminados, mujeres, LGTBIQ+, racializadas, todo tipo de personas que vivimos en los márgenes, recibimos violencia, intentamos hacer pedagogía por enseñar, por validar nuestra existencia, por no, yo también merezco vivir, y nos matan. Entonces, antes de que nos maten, pues voy a matar yo, voy a hacer un grupo terrorista queer, si alguien se quiere sumar, dejo el DM abierto. Y nada, bueno, este premio es para todos los niños y todos los adolescentes que viven en entornos violentos y sueñan con seguir adelante y hacer su vida realidad. Yo os lo digo desde aquí, todos sois válidos, sois hermosos y tenéis un futuro brillante que os espera a todas, a todos y a todes. Muchas gracias, Noia. Gracias, enhorabuena. Y gracias, alcalde. Bueno, pues vamos a llegar ya, bueno, hemos llegado prácticamente al final de esta gala, pero vamos a terminarlo de una forma, pues como no merece menos esta gala, que es con música de nuevo. Me gustaría que dierais un aplauso también muy fuerte. Voy a presentarlo por si alguien no nos conoce, pero vamos, de sobra seguro, al trío de King García, que toca el contrabajo, en este caso con Jacobo de Miguel al piano y con Noli Torre a la batería. Y a la voz, Javier Vidal. Adelante. Esta canción es un homenaje a, después de un año, más de un año, complicado como el que hemos vivido, tener la suerte de estar aquí hoy en un lugar tan bonito como Noia, rodeados de artistas, de cultura, de risas. Gracias a vosotros os dedicamos este tema por estar aquí esta noche y para celebrar que hoy es un día bonito. Trees of green, rare roses too, I sit and bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I saw skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, and also on the faces of the people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? But I really say it, babies crying, I watch them grow, they'll learn much more than they'll ever know. And I think to myself,
Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Yes, and well made it all. I never thought through all we'd be, making one as lovely as she. Isn't she lovely? Made from love. Isn't she pretty? It's only the angel's best. Boy, I'm so happy. We have been heaven blessed. Through us, give the life to all. But God has done. Isn't she lovely? Made from love. Isn't she lovely? Life and love are the same. Life is Aisha. The meaning of her name. Lord, it could have not be done without you who conceive the one. Isn't she lovely? Made from love. Isn't she lovely? Made from love. Isn't she lovely? Made it with love. Isn't she lovely? Made from love, yeah. Made from love. Made from love. From love, yeah. Isn't she lovely to me? Sí, sueno. Ahora, con esto ya ponemos el broche final, el punto final a la gala. De verdad, enhorabuena a la organización, enhorabuena a los premiados. Ha sido un auténtico lujo y un placer de verdad estar aquí con todos vosotros. Y nada, hasta la siguiente edición. Yo simplemente pediría que subieran aquí al escenario todos los premiados, todos los entregadores, para hacer una foto final de familia y dar por concluida esta 22ª mostra de curtas de Vila de Noia. Y nada, hasta la siguiente, el año que viene. Un placer. Gracias. Ah, si queréis tocar algo, puedes tocar para ambientar. Si no, pues nada, no, ya está. Gracias, enhorabuena a vosotros. Clap along if you feel like a room without a roof.
friends to you, don't waste your time.